Bienvenidos al Congreso Virtual Hijos Sanos y Felices, donde descubrirás cómo alimentar a tus hijos de manera saludable para que se desarrollen en plenitud. Soy Agustín Fraile, creador de este congreso. Hoy vamos a estar con Ignacio Quaranta. Ignacio es médico especialista en psiquiatría clínica, enfocado en la alimentación global y el adecuado uso de las tecnologías adictivas. Ha recorrido el mundo formándose con los mejores especialistas. Hoy vamos a hablar de la importancia de quitar las pantallas a los niños para no generarles más adicción. Bienvenido, Ignacio. Hola Agustín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en el congreso que has organizado y bueno, esta oportunidad para alcanzar a más personas, idealmente, tratando de transmitir algunos conceptos basados en la evidencia científica y en la experiencia personal de la clínica cotidiana en un consultorio de psiquiatría. Bien, bueno, me gustaría que nos digas por qué es recomendable no comer viendo televisión o estar con el celular o las tablets, por ejemplo. Bueno, de fundamental importancia. Vos me planteabas el tema de la alimentación y las pantallas. Ese es un espacio, es un contexto en el cual esto se manifiesta de una manera mucho más notoria, mucho más evidente, porque yo tengo una frase en el consultorio, ¿no? Digo siempre, estamos constantemente pensando en comer, adictos a la comida y a estar constantemente teniendo esos inputs de energía a través de los alimentos, constantemente pensando en comer, excepto cuando tenemos el plato de comida delante, que pensamos en cualquier otra cosa que no sea nuestra comida. El acto de la alimentación es un acto que debería ser idealmente consciente, intencional, y cuando nosotros invitamos las pantallas, ya sea una televisión, un programa, que muchas veces tienen connotaciones de una actividad, una activación sensorial que no nos permite entrar en ese estado de digestión y de descanso que nosotros necesitamos hacer. No una activación de tener que estar respondiendo a estímulos de manera permanente y constante al momento de estar comiendo, favorecer que haya una comensalidad. O sea, ya sea que estemos comiendo solos o que estemos comiendo con otras personas, que es la manera comunitaria digamos, de incorporar nuestros alimentos, es súper importante que le demos esos espacios a una actividad tan cardinal en la vida del ser humano como es la alimentación. Y cuando nosotros invitamos constantemente celular, tablets, pantallas de televisión, computadoras, esencialmente lo que estamos haciendo es interrumpiendo ese flujo natural, naturalmente lento, armonioso, que nos permita a nosotros entablar una buena conversación durante la comida, esas conversaciones que comienzan a ocurrir después de un rato de que uno le da el espacio, no necesariamente con ese estímulo frenético que muchas veces tiene que ver con las pantallas. Entonces, tiene que ver con un elemento social, tiene que ver con un elemento fisiológico de predisposición y también tiene que ver con darle ese espacio de reunión alrededor de la mesa a nuestra mente, a nuestra parte psicológica. Y ese yo creo que es el contexto, ese es el terreno fértil para que se den esas conversaciones importantes dentro de un seno familiar. Eso contemplando lo que es una familia para lo que es lo que nos interesa compartir hoy. Pero esto se puede trasladar incluso a lo que tiene que ver con los grupos de amigos. Uno ve que juntados a comer, quizás no habiéndose visto por un tiempo, de repente no tienen, constantemente están metiendo temas que van haciéndonos saltear de cuestiones y no poder entrar en una conversación más significativa en la cual uno pueda expresarse. Así que tiene varias aristas esta cuestión, pero es importante volver a lo tradicional. Me reía porque yo viviendo en Bariloche, que yo era de Mar del Plata, vinieron mis amigos después de 3 años que no los veía, una cosa así. Fuimos a cenar y cuando nos sentamos estaban los tres con el celular y yo sentado ahí esperando, digo, ¿qué es esto? Le digo, ¿qué hacen con eso? Era porque no lo podía creer, digo, dejen eso y vamos a charlar, que hace 3 años que no nos vemos. Fue muy fuerte, ahí me marcó mucho. Así que Y ahí bueno. está la cuestión, que vos vas de querer participar o de querer
de decir, quedo como un dictador, un tirano que no quiere que ellos usen el celular porque están conmigo, o porque sabemos que una conversación rica solamente ocurre si nos estamos prestando una atención deliberada y consciente, con cierta intencionalidad. No ocurre automáticamente, si nosotros constantemente está interrumpiendo, puede ser, y esto en el contexto de la cuarentena es muy importante, porque de repente nos hemos volcado excesivamente hacia las pantallas, entonces cuando volvemos a resociabilizar, encontramos esta dificultad porque tenemos la atracción a seguir conectados con personas que no están en nuestro entorno inmediato. Y ahí es donde empiezan las dificultades. Bien, y hablando de dificultades, ¿qué efectos causa estar frente a las pantallas? Bueno, un poco ampliando y profundizando lo que te decía de los diferentes niveles a la hora de la alimentación, yo creo que hay un concepto, causa numerosos tipos de efectos en diferentes capas de lo que tiene que ver con la salud del ser humano. Se podría diferenciar generalmente en estos efectos fisiológicos, la activación constante, dependiendo qué tipo de pantalla, ¿no? No es lo mismo la exposición a una pantalla de televisión que a lo que más me interesa a mí tratar de trabajar con las personas con quien veo en el consultorio, que tiene que ver con el uso del celular específicamente, porque uno de los mayores cambios que ha habido en los últimos años ha sido de que, ya sea que vos utilizaras alguna red social, que estuvieras enganchado al mail o que vieras algo en la computadora, hasta hace no mucho tiempo atrás, estamos hablando de 10, 15 años atrás, eso estaba limitado y circunscripto a un espacio determinado, es decir, a la computadora y sentado adelante de una computadora como estamos vos y yo en este momento. Pero lo que ocurrió a partir del 2007, digamos, con la introducción del primer iPhone, de los primeros smartphones, fue que progresivamente eso se fue masificando y se fue haciendo ubicuo. ¿Qué quiere decir esto? Que el celular nos acompaña a todos lados. Hasta hace no mucho tiempo atrás salías de tu casa y podías llevar las llaves y la billetera, si llevaba billetera. Digamos, ahora es celular, llaves y billetera. Se ha incorporado a nuestra gama de accesorios insustituibles. Y por eso hace que esto sea constante y se ha masificado esta cuestión. Y es un experimento social que, digamos, no sabemos cuál va a ser el impacto a largo plazo, pero a mediano plazo tenemos muchísimos indicios de los perjuicios que esto está provocando. Esto es especialmente importante en los niños y en los adolescentes por la alta neuroplasticidad que evidencian sus cerebros, digamos. O sea, una persona que está desarrollando su sociabilización, su capacidad de detectar expresiones faciales, conductas, emociones en el otro, esto no es que es importante para el ser humano, esto es lo que nos hace ser humanos, la capacidad de empatizar, de detectar la emocionalidad en el otro e interactuar a una velocidad instantánea. Entonces, cuando nosotros reemplazamos a nivel psicológico y a nivel social ese necesario intercambio de información que ocurre en conversaciones de tiempo real por miles o múltiples conversaciones a la vez, con múltiples estímulos que nos van bombardeando constantemente, esto va haciendo de que nuestro cerebro se vaya cableando de una manera específica para reaccionar a ese tipo de estímulos y hace que sea súper difícil hacer la transición a la lentitud, a la calma y al foco que requiere interacciones más lentas, interacciones de la vida real, en la cual uno tiene que esperar que el otro piense, que el otro conteste, esa ansiedad que nos da para meter nuestro propio bocado, como hice yo recién cuando te quería decir algo y no poder esperar que el otro termine de hablar, porque en definitiva no tenés ninguna restricción cuando uno está conversando a través de una pantalla. Y lo que tenemos que entender es que estamos siendo sujetos a fuerzas, vamos a decir, adictivas, que están diseñadas para eso específicamente, no tiene que ver solamente con una vulnerabilidad psicológica por la forma en la que nosotros nos relacionamos con las pantallas, sino que esto ha sido específicamente desarrollado para aumentar
la pegajosidad. Estas tecnologías adictivas aumentan la pegajosidad de nuestros ojos a la pantalla, porque esa es la economía de la atención. Nuestra atención es capturada por estas tecnologías, por estas pantallas, y es después vendida para todos los diferentes recursos. Y esto no es algo conspiranoico o algo paranoico. Vale, lo único que tenemos que hacer es observar cuáles son las ganancias de todas estas grandes conglomerados tecnológicos. Y es importante también destacar que esto no es todo negativo, obviamente que tiene un montón de aspectos positivos, pero es una espada de doble filo, y es por eso que es importantísimo tratar de empezar a, vamos a decir, a entrenar y a enseñarles a nuestros niños y a las generaciones futuras que otros aspectos también es importante, porque de última, las personas que tenemos de 25, 30 años para arriba, tuvimos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia esos momentos para aburrirnos en la esquina charlando de cualquier cosa, viendo los autos pasar, yendo a la playa, yendo a un parque, pasar toda la tarde en el club. Y tenemos que entender de que muchas veces los niños que cada vez más tempranamente tienen la exposición a las pantallas, están siendo privados de esos momentos de soledad con sus propias mentes. Y es ahí donde ocurre la integración de un montón de las experiencias que ellos van teniendo. Entonces, tenemos impactos a nivel psicológico, mala tolerancia al estrés, esta fomentación a nivel social del tribalismo y de rasgos de antisocialidad, porque si yo te hago un comentario agresivo a través de una red social, yo no voy a poder estar viendo el momento en el cual a vos te duele mi comentario. Entonces, prácticamente yo me puedo desprender del impacto que tiene mi influencia o mis conductas a nivel social. Y eso es sumamente importante porque va deteriorando la coherencia social, esa cohesión social de poder tener al otro en cuenta e incorporarlo a nuestra propia vida. Entonces, por ejemplo, ahí hay muchísimos impactos en relación a esto, ¿no? Psicológicos, sociales, fisiológicos. El impacto a nivel del descanso es uno de los más fuertes que yo veo, por ejemplo, porque si nosotros lo primero que hacemos a la mañana es agarrar el celular, y lo último que hacemos a la noche es agarrar el celular, y todo en el medio está imbrincado con nuestras actividades de la cotidianeidad, que habitualmente tienen que ver con la tecnología, eso quiere decir que nosotros constantemente estamos fragmentando nuestra experiencia del tiempo, del espacio y de nuestra propia conciencia determinado por la atención. Entonces, en ese interjuego en el que constantemente vemos que se fragmenta nuestra experiencia en el momento actual, es un terreno muy fértil para la ansiedad, es un terreno muy fértil, consecuentemente, para estados de ánimo depresivos, para la excesiva comparación con lo que veo online. Entonces, en personas que tengan ciertas vulnerabilidades, que te diría que estas tecnologías explotan muchas de estas vulnerabilidades, la tendencia a la comparación excesiva y a tender a creer que mi propia vida es insuficiente se exacerba. Esta característica de lo que norteamericanos llaman el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a estar perdiéndome de algo que me hace que como un ser social querer estar en varios lugares a la vez, y querer estar en varios lugares a la vez, menos en el que estoy en el momento actual. Y esa pérdida de contacto real con nuestro entorno, con nuestro ambiente, es sumamente peligrosa para el ser humano, porque calculemos simplemente que pasen algunos años en este contexto, miramos para atrás y la vida va perdiendo ese sentido de las conversaciones basadas y centradas en la comunicación humana y en el intercambio de experiencias que han hecho que el ser humano se haya adaptado a diferentes entornos. Por esto, estamos utilizando la tecnología en diferentes países para comunicarnos, franquear y trazar algunos puentes para tener un mejor uso de esta tecnología y que no nos afecte a nivel tan profundo, incluso genético. Bien, ahora que traías eso, me vino a la mente una película que me explotó la cabeza, que es un dibujo animado de Pixar, que se llama Wall-E. No sé si la has visto. Sí. Esa película se las recomiendo a todos porque eso marca el futuro hacia donde se está yendo, ¿no? De estar todo el día con la pantalla, sentado sin moverse.
te están diciendo de qué color te tenés que vestir, es muy buena, muy buena, así que, y trae todo esto, ¿no? De no estar presentes, de estar solo mirando la pantalla y no ves ni lo que tenés al lado. Así que bueno. Uno de los temas que... Sí, perdón. Voy a hacer un comentario. Esto ha cambiado, por ejemplo, hasta la forma en la que nosotros escaneamos el entorno. Por ejemplo, si uno ve en la calle, y esto, ¿por qué menciono este tipo de cuestiones? Porque nos hacen levantar la cabeza y registrar un poco más lo que está ocurriendo en nuestros entornos de una manera activa. Por ejemplo, si nosotros miramos alrededor nuestro, sobre todo en las ciudades o en las grandes ciudades, es decir, vos ves cómo camina la gente, y esto ha cambiado hasta la forma en la que la gente camina. El ser humano debería caminar de una manera erecta, con una postura orgullosa, escaneando el entorno por posibles riesgos y posibles oportunidades. Está intercambiando, vos te cruzás con las personas, escaneás los ojos, vas bien. Esto es algo constante que el ser humano lo hace en autopiloto. Y lo que nosotros hemos hecho es esto. Vamos constantemente en esta postura, inclinados hacia adelante, escaneando solamente conectados con cualquier otro lugar, menos lo que nosotros estamos haciendo. Y esto es verdad, caminando, manejando, autos, motos, bicicletas, en diferentes cosas. Está cambiando la estructura de la arquitectura de nuestra mente también, la forma en la que interactuamos con el entorno. Wall-E es un excelente dibujito que grafica esto de una manera muy clara. Bien. Uno de los temas que más preocupa a los padres es no conseguir sacar a los hijos de los juegos online, de los videojuegos. ¿Qué grado de adicción puede llegar a crear este tipo de estímulos en los niños y en los adolescentes? Ahora se ha agregado un nivel de complejidad, ahora me refiero a unos años atrás a esta parte, se ha agregado un nivel de complejidad extra a esto que vos planteás de los videojuegos, porque los videojuegos ya forman parte de nuestra cultura desde los años 80, y siempre ha habido preocupación de que el chico pasara, yo jugaba cuando era pequeño, al Family Game, Super Nintendo, etcétera, pero aún así eran actividades que uno le hacía o con tu hermano, o te juntabas a jugar con algún amigo, era algo que incluso era bastante social. Había pocos juegos que eran individuales y que uno podía pasar varias horas enfrente de la computadora, algunos juegos de aventura gráfica, pero en definitiva todos aportan algo: capacidad, velocidad de reacción, pensamiento estratégico, cálculos, creatividad, imaginación, tienen muchos atributos positivos, ¿no? O sea, incluso los simuladores de diferentes características, pero vuelve a ser una espada de doble filo. Lo que se ha agregado actualmente es que uno puede jugar en línea, o sea que sin salir de tu casa, sobre todo en los países más industrializados. O sea, esto en Japón en Japón, y creo, siempre me confundo, pero en Japón han limitado la cantidad de tiempo, digamos, de manera con leyes, la cantidad de tiempo que los chicos pueden jugar online, porque conocen del impacto y del efecto que esto puede tener en sus capacidades de sociabilización en el mundillo fuera de lo que tiene que ver con los videojuegos. Están obviamente diseñados también para que tengan esa pegajosidad y esa adictividad, justamente midiendo, por ejemplo, si uno tiene 10 cofres que ir descubriendo en un juego de aventura gráfica, no va a haber un premio en los 10 cofres, va a haber un premio intermitentemente, va a haber un premio específicamente en el 40% de los cofres que te mantenga con esa incertidumbre de que si lo voy a obtener o no voy a obtener esa recompensa. Eso, entre un montón de otras características y el avance de la tecnología que hace que sean estos juegos impresionantes, y que ponen el dilema a los padres de decir, pero si es la forma primaria en la que mi hijo está sociabilizando a través de un videojuego con sus amigos porque están todos conectados, se lo voy a quitar y le voy a quitar esa posibilidad de interactuar. Entonces nos pone a los padres en un verdadero dilema. Y yo creo que la solución, o sea, esto es un tema tocado por muchísima bibliografía, y no hay una solución definitiva de decir nada de videojuegos, nada de tecnología, porque en algún punto sí sería una gran solución, pero que eso no es una solución que es poco práctica y poco real en general en el mundo en el cuando los chicos están constantemente tentados a poder entrar en ese mundo. Entonces, tener de alguna manera conversaciones, o sea, apostar a la conversación con los hijos, poder conversar estas cuestiones y poner límites temporales para
que uno considere saludable, entendiendo de que ese límite no puede ser de 5 o 6 horas al día a expensas de un montón de otras actividades, actividad física, actividades cognitivas, porque si uno tiene constantemente ese estímulo rápido y que no requiere de la espera natural del ser humano, por supuesto que va a ser más difícil tener esa paciencia para aprender un deporte, para aprender un instrumento, para tomarse el tiempo para leer al aire libre, para tener una caminata, para salir a jugar. Entonces eso va perdiendo atractivo para los niños. Pero mi experiencia en general es que si desde pequeños uno se muestra disponible, y uno tiene que ser el ejemplo, ¿no? Porque nosotros, lo que no me gustaría que ocurra es que nosotros en esta conversación tener que estar señalando de cómo deberíamos sacarle la pantalla a los niños, cuando en realidad debemos empezar por nosotros y por nuestros propios hábitos. Porque el aprendizaje vicario de lo que los niños ven en nosotros es lo que más van a replicar. Si nosotros estamos con las pantallas, sean videojuegos o no, es lo que van a aprender en algún punto. Pero es un verdadero dilema, no es sencillo y es súper importante fomentar la conversación, incluso desde que uno se pueden ir introduciendo al mundo de los videojuegos, si es el deseo por ahí, o si están expuestos a esa cuestión. Por ahí en las culturas más latinoamericanas, todavía estamos a una cierta distancia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, Japón, Canadá o Gran Bretaña, pero es importante también ver que vamos hacia eso, ¿no? Que la hiperconectividad lleva a que los videojuegos se vayan volcando a estar en línea y puede generar este desvirtúe de la importancia del mundo real por el mundo virtual, propiamente dicho. Entonces, sí es importante traerlo al tema de colación y conversarlo, no es un tema sencillo, pero también estimular otro tipo de sociabilizaciones por fuera de lo que es en relación a una pantalla. Bien, recién hablabas del ejemplo a los niños, ¿no? Como el problema enorme que es la adicción de los padres, más que nada, de nosotros padres, ¿no? Hacia las pantallas. ¿Cómo sabemos? Los niños aprenden por imitación, como acabas de decir. ¿Cómo le explicarías a un padre por qué debe dejar de estar con el celular enfrente a los niños? Hacerlo como un ejercicio para que ellos no vean eso. Me parece que lo más importante que tenemos que entender para poder estimular esta reflexión en cada uno de nosotros, y esto es importante entender de que uno por haberlo registrado una vez no quiere decir que eso sea suficiente para un cambio conductual de mediano a largo plazo. Es importante recordárnoslo y generar estrategias ambientales quitando tantos gatillos y estímulos cognitivos de la adictividad, no tener constantemente a mano. Pero sobre todo entender como un orientador a dónde está nuestra atención. No tener nuestra atención como padres en lo que nuestros hijos hacen. Nuestros hijos todo lo que quieren, incluso cuando están en un playground, cuando estás en un lugar, en un parque, con todos los chicos jugando, los chicos pueden estar interactuando entre ellos, pero periódicamente, a tiempos cortos, van a estar llamándote la atención porque lo que quieren es que vos los veas cómo están haciendo. Es decir, papi, mirá cómo me tiro, papi, mirá cómo ando en la bici, papi. Lo que quieren es que uno los veas. Incluso si están haciendo algo, vienen, te buscan para que vos los veas. Y esa es la manera de interactuar. Cuando uno no les presta atención en el momento en el que ellos se dan cuenta dónde está tu atención, porque eso es súper importante en términos de supervivencia para el niño. Cuando tu atención está en otro lugar, una de las cosas que le señalizamos a ellos es que lo más importante está en otro lugar. Por ejemplo, la pantalla. Y que interacciones humanas verdaderas y significativas se dan primordialmente a través de la pantalla, priorizando esa interacción digital por sobre la interacción análoga real padre-hijo. Hay algunos científicos que han descrito esto como tecnoferencia, que sería la interferencia constante de la tecnología en el intercambio dentro de una estructura familiar. Y la tecnoferencia nosotros la podemos ver, citando de vuelta el ejemplo de un playground, de un parquecito de juegos, como gran porcentaje, si levantamos la cabeza y miramos a los otros padres, gran porcentaje, si no están teniendo alguna conversación con otro padre, que sería algo bastante positivo o favorable, en general están
¿no? Sentados, ¿viste? Con el celular, levantando la cabeza cuando grita, ¿qué? Ah, y le hace una sonrisita y vuelven a bajar la mirada. Yo he visto mucho este tipo de conductas, la he registrado en mí incluso. Lo importante no es darnos con un látigo sobre la espalda por la adicción que ya hemos generado, porque eso es la adicción más prevalente en nuestras sociedades. Eh, sin lugar a dudas, es la adicción más prevalente y más presente en las sociedades que no la tenemos registrada todavía. Entonces, eh, no avergonzarnos al respecto, sino registrarlo cada vez que tenemos ese impulso. Y tratar de empezar a meter más momentos en los cuales, por ejemplo, si vamos con nuestros hijos al parque, si vamos por un paseo, si vamos a recorrer la cuadra, si vamos a pasear los perros, que sean todos momentos que los hacemos sin el móvil, sin el celular, para evitar incluso la tentación y estimular y fomentar esa conexión. Minimizar el consumo con reglas claras y precisas que podamos nosotros trazarnos, es decir, que haya determinados momentos en los cuales nosotros conectamos con nuestros hijos sin la presencia del celular, sin la necesidad de capturar el momento a momento capturar el momento y quitarle, como yo a veces digo, le quitamos el alma al momento, deteniéndolo para capturar una foto. Antes nosotros cuando éramos pequeños, había una foto que describía toda la tarde que habíamos pasado en un determinado lugar o un cumpleaños, pero ahora es algo constante que tenemos que estar estimulándolo. Entonces, no digo que las fotos estén mal, la conectividad esté mal, los videojuegos estén mal, pero es importante tener un acercamiento intencional hacia todas estas tecnologías porque verdaderamente está interfiriendo en la manera en la que nos relacionamos. ¿Está? Porque si nosotros seguimos este efecto de la tecnoferencia, realmente vamos viendo que limita mucho nuestra capacidad, y esto es muy importante en los niños también, como en los adultos. Es decir, limita nuestra capacidad, número uno, de autocontrol, del filtro inhibitorio de la parte impulsiva, y en segundo término, nos hace ser más antisociales, es decir, tolerar menos el intercambio social. Y esta es la combinación de la psicopatía. Entonces, no voy a decir que porque nosotros estamos más expuestos a la tecnología vamos a ser más psicopáticos, pero vamos a tener una conducta menos emocionalmente comprometida con las personas que nos rodean. Nos vamos a querer comprometer más y vamos a usar el teléfono como un escape constantemente para no tener que lidiar con la inconveniencia del contacto humano, que requiere un esfuerzo activo, que requiere de energía orientada hacia ahí. Entonces, el tip sería, ¿a dónde está mi atención? ¿Está plena y posicionada en lo que está haciendo mi niño, mi niña o mi familiar, o está en algo que no es para nada relevante al momento actual, asociado a una pantalla que me hace evadir del momento actual? Y estas son las cuestiones que me parece importante traer a discusión y que te agradezco muchísimo que le hayas puesto el foco. Bien, buenísimo. Siempre me viene apareciendo Wall-E, pero Wall-E, lo pongo para... Bueno, hay un tema que es la depresión en adolescentes, que por lo que se ve está aumentando muchísimo. ¿Qué relación tiene esto con las pantallas, sobre todo en esa edad, ¿no? Que uno está adoleciendo? Bueno, en los niños y en los adolescentes, esta dificultad en la generación, vamos a decir, de habilidades sociales para tolerar la incomodidad que tiene el trato con el otro, para tolerar estos tiempos más lentos, ¿no? No esta velocidad rápida de la estimulación constante, sino estos tiempos más lentos, la sensación de ser inadecuados en la relación con el otro, porque el cuidado de nuestra atención es primordial no solamente para estudiar o para ver algo que a uno le interese, es primordial el cuidado de nuestra atención como un requisito ineludible para desarrollar lo que nosotros queramos hacer de nuestra vida. Es ineludible que sin una atención conservada, cuidada y bien alimentada, con una variedad de estímulos, es decir, estímulos más lentos, más progresivos, que requieren de otro tipo de atención latente, versus la velocidad y la hiperreactividad. Esa ansiedad nos deja cableados, entonces nos deja cableados y predeterminados a que si no es un estímulo y un intercambio rápido,
perdemos rápidamente interés. Esto tiene que ver, no se puede separar de la frecuencia con la que está habiendo síndrome de déficit de atención con o sin hiperactividad, pero es también el entrenamiento que están teniendo los chicos desde que nacen y les chantamos una pantallita en la cara. Entonces, es súper importante porque la manera, a ver, hay elementos que tienen que ver con lo fisiológico, porque todos estos estímulos dopaminérgicos, todos estos estímulos supranaturales, artificiales, de alguna manera van también operando sobre nuestros sistemas justamente dopaminérgicos, que son los que orientan nuestra atención, son en mayor medida los que orientan nuestra atención y los que nos van a ir señalizando qué es lo verdaderamente importante para nosotros. Y si el exceso de consumo de tecnologías, pantallas, redes sociales, con todos estos impactos que venimos conversando, no son tenidos en cuenta, una de las cosas que nosotros ponemos en juego en ese contexto es la capacidad de nuestros hijos, de nuestros niños y de las futuras generaciones de tener, número uno, pasar tiempo en soledad, con sus mentes, con sus productos, con su imaginación, con su creatividad, porque cada momento que haya de ausencia de estímulo nos va a generar ese vacío que nos lleva a querer sociabilizar. Somos seres inherentemente sociales, pero si nosotros no tenemos esos momentos de tranquilidad para balancear la sociabilidad y la soledad me refiero a vos puedes estar con 5 personas, pero estás con tus pensamientos y estás trabajando y operando con tu imaginación, o poder tolerar una caminata tranquilo. Y esto es un poco lo que está ocurriendo. Y a nivel, cuando uno prepondera o enfatiza excesivamente todos estos circuitos dopaminérgicos, por diferentes vías, por competencia, por receptores, por predominancia, se va haciendo de alguna forma mucho más significativo y toma mucho más preponderancia los circuitos dopaminérgicos que, por ejemplo, los serotoninérgicos, que uno los cultiva con estos momentos de compartir, de cocinar en familia, de tener alguna linda conversación, de estar, básicamente de estar en el momento presente, interactuando a través de mis sentidos con mi entorno. Todo lo que tenga que ver con fuera de mi entorno inmediato, que esté orientado hacia el futuro, es dopaminérgico. Y todo lo que tenga que ver con mi entorno más íntimo, que no sea consumatorio, es decir, estar comiendo algo o interactuando con una pantalla, es más de la imaginación y está más orientado al futuro. Y la clave es la armonía entre ambos sistemas. Entonces, empezar a registrar esto, porque después nos damos cuenta cuando el chico tiene 15, 16 años que cree, o sea, no va a notar de que está haciendo algo de una manera equivocada o exacerbadamente orientado a la tecnología. Y yo tengo pacientes adolescentes que no registran este aspecto. Es decir, no registran que esto les está ocurriendo o que no registran que su estado de ánimo depresivo tiene que ver con la falta de contacto con otros pares, con otras personas de su misma edad. Entonces, porque incluso cuando se juntan, están todos orientados hacia la pantalla. Entonces, es un problema a multinivel, por eso te decía más temprano cuando hablábamos que va a requerir de políticas públicas de transmisión, porque esto es actualmente uno de los elementos que ahora se fomenta, ¿no? La manera en la que el Zoom, WhatsApp, las redes sociales nos han permitido estar en contacto durante la cuarentena, pero también han permitido que la gente no se desespere a querer conectar con otras personas, que es lo que naturalmente nos sale. Estar conectados, estar en comunidad y confiar en el otro, que es otro de los deterioros. La desconfianza generalizada en el otro como un enfermo, el otro como un riesgo, y entonces ahí entramos en un terreno más pantanoso, pero que está en el caldo de cultivo de todo lo que está ocurriendo en relación a la depresión, a la ansiedad, a la falta de atención. Necesitaríamos 3 días para tocar todos los temas que trae, ¿no? Bueno, hoy vemos que la obesidad está creciendo muchísimo en adultos y en niños. Se han dejado las actividades físicas por la pérdida de tiempo en muchos casos, que son los celulares, ¿no? Uno pierde tal vez, hay
hay aplicativos que te muestran cuántas horas pasás con el celular y a veces son 4 horas, 5 horas, 6 horas. Es terrible. Entonces ya la actividad física desapareció de la vida de las personas. ¿Qué podemos hacer para cortar con esta adicción a las pantallas y empezar a movernos? Si me permití, incluso voy a ser un poquito más amplio, ¿no? ¿Qué hacer para empezar a limitar un poco la adicción a las pantallas y empezar a vivir? Porque en definitiva, movernos forma parte, movernos como actividad física, forma parte de ese pequeño lapso o ese pequeño tiempo de ocio que el ser humano siempre tuvo, en el cual habitualmente se dan todas esas actividades que uno al final de la vida recuerda como las más valiosas. Entonces, ese tiempo personal, ese tiempo que uno se da para estar conectado con el entorno inmediato, es sagrado y debemos defenderlo como sagrado. Entonces, nosotros tenemos un tiempo determinado asignado que ha estado bastante estable, a pesar de que se ha venido impactando en los últimos años, de descanso. Tenemos un tiempo para el trabajo, para la escuela, para actividades académicas, tenemos tiempo para comer, para bañarnos, para nuestras actividades higiénico-dietéticas, y tenemos un porcentaje de tiempo asociado al deporte, al arte, al movimiento, a la sociabilización por fuera de los ámbitos más estructurados. Y son en esos momentos en los que las personas después recuerdan, cuando es el paso del tiempo, son esos los momentos más ricos de intercambios nutritivos entre las personas. Entonces yo creo que el alejamiento progresivo de la tecnología, tener un buen registro, por ejemplo, esas apps que determinan cuánto tiempo nosotros estuvimos conectados, es algo que verdaderamente yo cuando miro, a pesar de estar hablando de todo eso, yo cuando miro el nivel de tiempo que paso enfrente de las pantallas, me genera esa sensación de vergüenza y de incomodidad de decir todo el trabajo que me falta. Entonces, para empezar, me parece muy importante poder tener, si uno va a usar una tecnología, tener alguna intencionalidad. Porque nosotros cuando nos anotamos y nos registramos en Instagram, en Facebook, en Twitter, cuando te haces una cuenta de mail, cuando te instalas Netflix, nunca te ponen una guía del usuario, nunca te dicen para qué es, nunca te dicen cómo usarlo y nunca te dicen cuál es el límite. Y nos hemos quedado sin esos lo que se llaman los stopping cues, que son como señales de finalización. El feed es interminable, entonces vos podés estar con el dedito haciendo así, y pasando, y pasando, y pasando, y pasando. Nunca termina la actividad. Vos podés pasar de una serie a la otra. Antes mirábamos el jueves de 9 a 10 la serie que nos gustaba, de 8 a 9, y te quedabas con la ansiedad de un rato de qué habrá pasado. Empezaba el protagonista principal, o se moría, o lo chocaban. Tenías que esperar una semana para ver qué había pasado. Se resolvía en los primeros 3-4 minutos y después seguía. Pero esa adictividad, ese nivel de incertidumbre, hoy por hoy no tenés que esperarlo. Simplemente le das play y seguís con lo que estás haciendo. Entonces, nos hemos quedado sin esas señales de finalización de una actividad. ¿Cuándo dejamos? Perdón que te interrumpa. Por ejemplo, me vino a la cabeza una serie que yo vi hace 10 años que fue Lost, no sé si la habrás visto. El nivel de adicción que tenía, que quería seguir viendo y viendo, y por ahí te veías 3-4 capítulos seguidos. Yo después, ahora que estás trayendo este tema, ¿no? Digo, no te dan ganas de parar. Y esto fue hace 10 años. Hoy en día debe haber muchas, mucho más adictivas, ¿no? Es que es justamente eso, y esto no es fortuito de por qué un episodio va aumentando en intensidad y justo corta en el momento clave cuando se iba a resolver el conflicto que fue como ejemplo, ¿no? Que fue montando los últimos minutos de ese capítulo. Ese capítulo, eso se llama cliffhanger, es como un gancho, y ese gancho habitualmente se resuelve en los primeros 3 a 5 minutos del capítulo siguiente. Y después arranca el otro capítulo. Una de las técnicas para eso es, miro el cliffhanger, miro cómo se resuelve y corto. Pero ¿cuántas personas hacen eso? El tema es que nosotros perdemos todas estas señales de finalización de la misma manera
que la pierde, por ejemplo, una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo, con ideas de contaminación, pierde la señal de finalización del lavado de manos, o de baño, o de un determinado orden. Entonces, cuando no tenés esa señal de finalización, es cuando se desarrollan estas conductas compulsivas, que están internalizadas, están en sintonía con el ego, están en sintonía con el yo, o sea que no te llaman la atención no tener un fin, pero lo que sí te llama la atención es el nivel de malestar que te provoca, el nivel de tensión. Te puedes empezar a detectar que estás con taquipnea, respirando más rápido, con palpitaciones, con cierto nerviosismo. Si alguien te habla o te interrumpe cuando estás con el celular, entre comillas, responder con enojo, marcados indicios de irritabilidad, nerviosismo, tensión, marcada dificultad para, si me quiero sentar a leer algo, poder dirigir mi atención hacia donde yo quiero. Y leer es algo, por ejemplo, en lo que yo insisto mucho, porque la lectura es una referencia de cómo está nuestra salud atencional. Si nosotros no podemos leer durante 10, 15 minutos sin que la cabeza se nos vaya hacia un estímulo más rápido, es un claro indicio de que necesitamos trabajar sobre nuestra capacidad de foco y de concentración, que es en definitiva una gran referencia de cómo vas a poder conducir tu vida hacia un significado y un sentido personal. Pero ¿cómo lo vas a encontrar si constantemente estás distraído? Bien. Bueno, algo que se ve hace un tiempo es a los padres que le dan a los hijos las pantallas para poder hacer sus cosas y estar tranquilos. ¿Qué recomendación les podés dar para que en vez de darle una pantalla, logren que los hijos se entretengan con algo más natural y positivo para su salud? Primero que nada, una intencionalidad al respecto, de cierta firmeza, porque uno entiende que hay un elemento que es súper importante que nosotros podamos identificar, que tiene que ver con lo que es la autonomía versus la conveniencia. La conveniencia, es decir, yo salir con el celular y poder tener el GPS a mano, poder escribirle a alguien cuando estoy abajo, no tener que acordarme el número de piso, darle la pantalla como un chupete electrónico al hijo para poder hacer lo que tengas que hacer, o para vos estar enfrente de la pantalla, o de una computadora, o con el celular, o con tu atención en otro lado. Y este concepto del chupete electrónico, que los norteamericanos le dicen pacifier, el pacificador, ¿no? Entonces vos le das y sabés que no molestan más. Entonces, para empezar a hablar, decir, ¿por qué un niño que está requiriendo tu atención te está molestando? Porque en definitiva lo que hacen es cada vez elevar más su voz, cada vez ser más ruidosos, cada vez llamarte más la atención con cosas que te puedan resultar significativas. Cuando uno les da una pantalla o un celular para que se entretengan también, uno les está dando una señal a los niños de que mi atención está en otro lado y de que vos no tenés esa capacidad para crear en tu imaginación. Posiblemente vos y yo, que tenemos una edad similar en nuestras infancias, había largos momentos en los cuales no teníamos quizás la atención de nuestros padres encima, porque yo creo que tampoco es necesario que la atención de nuestros padres esté constantemente encima, porque eso puede ser también de alguna manera nocivo e invalidar la propia capacidad de exploración de nuestros niños, pero nuestra responsabilidad es darles ese entorno libre de pantallas, libre de tecnologías, en el cual, después de un periodo inicial en el que quizás te digan estoy aburrido o que estén demandando la atención constante, ellos puedan explorar ese territorio, puedan explorar ese terreno, incluso sus juguetes. No he escuchado una sola vez el hecho de que algún juguete súper básico es el que más les llama la atención porque pueden crear y pueden proyectar su imaginación, incluso hecho con troncos, con arbolitos, con cajas, con remanentes, y les da esa posibilidad de crear, versus quizás juguetes o juegos electrónicos súper complejos que básicamente hacen todo por ellos. Entonces, parte de nuestra responsabilidad es generarles ese entorno vamos a decir, con cierta plasticidad y cierta flexibilidad, generarles ese entorno para que puedan explorar de una manera
segura y estimularle justamente esa capacidad de manejo también de riesgo, que es un poco lo que ocurre. Antes, a temprana edad, quizás estábamos en un club o podíamos ir caminando. Ha cambiado, obviamente, el escenario y el paisaje en el cual nos desarrollamos, no necesariamente con el fondo que yo veo ahí, pero en las grandes urbes esto sí ha cambiado y es más difícil es más difícil este terreno de permitirles a los niños que exploren. Pero es súper importante que nosotros identifiquemos cuáles son esos parámetros en la vida de cada uno de nosotros, en nuestros entornos y en nuestras comunidades, para poder ir generándoles esa capacidad de recorrer y de escanear el mundo por su propia cuenta también. Es decir, no solamente uno fomenta la seguridad en ellos, haciendo que todo alrededor de ellos sea seguro, sino también permitiéndoles a ellos explorar con confianza en sus propias capacidades. Entonces esto no es sencillo, pero requiere de marcada consistencia, porque si a la tercera que te exigen que quieren una tablet o el celular, es ahí donde uno tiene que estar bien atento y firme. Primero, predicando con el ejemplo, y en segundo término, la firmeza en determinadas reglas que uno puede seguir del uso de la tecnología dentro del hogar. Bien, ya terminando, hay un tema que, por ejemplo, los padres de la gente que trabaja en las empresas de tecnología no les dan las pantallas a los hijos hasta los 12 años. Tienen prohibido darle hasta los 12 años, porque saben los daños que están causando, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre este tema que es tan delicado? Steve Jobs, cuando presentó el padre de Apple, cuando él presentó el iPad, estuvo creo que 1 hora y media presentando todas las bondades, los beneficios que iba a traer para la comunicación, para el entretenimiento, cómo podía ser una computadora portátil, cómo iba a reemplazar un montón de situaciones. 1 hora y media hablando de todas las bondades y los beneficios que esto podía traer en la vida de las personas. En una entrevista, un par de semanas después, le preguntan, creo que para el New York Times, y le preguntan, imagino que tus hijos deben estar enloquecidos con el iPad. Y dicen, no lo usan. Y eso sorprendió a todo el mundo, decir, no, en mi casa no tienen prohibido. Y en línea con lo que vos decís, en Silicon Valley, que están todas las mayores mentes, digamos, en el mundo tech, en el mundo de la tecnología, se sabe que uno no se droga con su propio producto, ¿no? Esta es la misma regla que tienen los narcotraficantes, ¿no? No drogarse con el mismo producto que nosotros les vendemos a la población que estamos dañando. Entonces, esto no quiere decir que ellos desarrollan las apps o las tecnologías para dañar deliberadamente. Y esto que quede bien claro. Pero estas son consecuencias no intencionales que son evidentes. Entonces, los mismos creadores no les dan a sus hijos el acceso a la tecnología porque saben todo lo que les quita y saben lo difícil que es después remontarla cuando un cerebro ya se volvió adicto a algún tipo de estímulo. Hay una frase que es que un pepino que se volvió picle nunca vuelve a ser pepino en el mundo de las adicciones, ¿está? Entonces, una vez que se te desarrolló algún patrón de adictividad hacia algún tipo de estímulo, es muy difícil volver hacia atrás implementando las mejores técnicas conductuales y ambientales que vos quieras. Entonces, súper importante generarles y enseñarles a tener un uso responsable de la tecnología, que esté limitado a tiempos específicos y sobre todo asociado a los valores que la persona pueda tener. Es decir, bueno, un niño que le gusta la música y siente atracción por la música, perfecto, va a tener un montón de herramientas para componer, va a tener un montón de herramientas para afinar su guitarra, va a tener un montón de partituras online, va a poder escuchar, va a poder ver, va a poder seguir, perfecto. Entonces ahí estamos hablando de una tecnología que apoya el valor que el niño quiere desarrollar en su vida. Fantástico, pero tiene que haber una intersección entre lo que yo quiero de la tecnología y no solamente ser un consumidor pasivo de cualquier cosa que me estén tirando mientras yo voy avanzando. Y esto es súper importante porque va a haber diferentes tipos de tecnologías y la cantidad de herramientas que usan para aumentar la pegajosidad de las pantallas
es imposible saberlas en su totalidad y estar preparados más que establecer líneas y lineamientos claros del uso de la tecnología para dentro del seno de nuestras propias familias y de nuestras comunidades. Bueno, la verdad que nos has dado muchísima información maravillosa. Si querés darnos algún consejito más para cerrar, para evitar las pantallas lo más posible en los niños. En los niños, bueno, un poco fomentando lo que te decía recién, yo creo que en nosotros mismos es lo más importante que nosotros trabajemos inicialmente, porque es un poco hipócrita sacarles las pantallas a los niños y estar 5 o 6 horas nosotros con el celular y pasar del celular a la computadora, de la computadora a Netflix, y a los niños, no, vos no, te vas a dormir, vos esto, lo otro, porque hay una hipocresía subyacente ahí. Primero y principal, trabajarlo nosotros mismos, porque muchas veces vas a ver que un niño puede estar con la pantalla, pero si vos le prestás atención toda la vida va a preferir estar con vos y jugar con vos y acompañarte al parque, ir a recorrer, jugar a algo. Siempre van a tener esa inteligencia innata de preferir esos estímulos. Si eso no es el caso, establecer algunos lineamientos claros, va a haber berrinches, va a haber pataletas, porque justamente si le sacás a un adicto su sustancia, tiene, digamos, este tipo de consecuencias, pero no podemos permitir que eso lo determine el estado de voluntad o el estado atencional de un niño de 5 o 6 años. ¿Está? Entonces, súper importante prestarle atención a esto y empezar a registrarlo en nuestro propio entorno, de qué manera la tecnología puede estar interfiriendo en nuestros estados atencionales, en nuestros estados emocionales, psicológicos y de nuestras estructuras familiares. Bueno, Ignacio, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo. La verdad que fue genial. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por la oportunidad, como te dije al principio, de que, bueno, ojalá que pueda llegar a muchas personas que se muestren interesados en poder tener alguna filosofía de uso de las tecnologías más coherente y más consciente. Bien, bueno, les quería comentar que estamos en la página de Ignacio, donde pueden ver más de su biografía, acceder a todas sus redes sociales y dejar sus comentarios. Los espero en la próxima ponencia.